Porque la mayoría de ustedes ha dormido ahorita recién despertado y casi normal. Ahora, de 11 años están a dormir más. A repasar. Ya. Ya, para la próxima será. Sí, será la segunda tanda, porque esa es es una nota, ¿no? Los horarios. Claro, luego del examen vamos a comenzar con los orales. ¿O quieren dar ahorita? Por ejemplo, a ver, voy a llamar, ¿ah? Te voy a poner un café. Alberto, de prueba. Chica. No, el mono dijo, probadito ahí, luego de Ya, mira, lo que vamos a ver en cuanto a acá estamos viendo una de las taquicardias más frecuentes, ¿no? Miren, acá esto se llama, es una taquicardia ventricular, ¿no? Eso es lo que vemos en los monitores generalmente, porque estos pacientes están hospitalizados. Le pones su alarma y el paciente tú le dices, alarma, debes sonar cuando la frecuencia cardíaca pase más de 100. Entonces el paciente cuando estaría pues en 300, ¿no? Entonces va a comenzar a latir según cada onda R. Entonces eso, tú estás durmiendo, la enfermera como ustedes, ¿no? Entonces ahí suena la alarma y tú ves, ¿qué ha pasado? Vas y miras al monitor y es una taquicardia, ¿no? Y es polimórfica en este caso, como tiene diferente morfología, entonces se llama polimórfica. Monomórfica, una sola morfología. ¿Ya? Y acá, ¿qué quiere decir sostenida y no sostenida? Aquí acá, por ejemplo, hace poco cuando estábamos rotando con el último grupo, hemos visto una paciente de la cama 8, no sé, creo que no veo ninguno de rotando, ¿no? Aquí están rotando cardio. Solo el delegado no está. ¿No ves? Entonces, ahí hemos visto, pues, ¿no? Ahí en la paciente de la cama 8 había, pues, hacía estos taquicardias, ¿no? Y justo era mi cambio de turno, ya era las 7:59 de la mañana. Le dijo, doctor, ya habíamos pasado visita de ahí con los chicos, y este paciente en cualquier momento iba a desencadenar una taquicardia, esta sostenida, dijo, ¿no? Y esta sostenida podía ser un paro cardíaco, ¿no? Entonces lo hemos infundido con amiodarona, un bolo de amiodarona y pum, y la abuelita pues casi se nos va, ¿no? En nuestras narices estaba yendo. Digo, amiodarona y la enfermera, doctor, voy a entregar mi turno, pero ¿cómo vas a entregar tu turno? Tu paciente va a morir ahorita y ni siquiera te da una puerta, ni siquiera sabes el RCP, porque en el momento de los gallos ahí es donde se necesita, pues, hermano, ¿no? Para reanimar y mejorar la flor. Antes que reanime, sí, mejor, por infundir, no saben reanimar. Nunca, no tienen que prepararse para eso. Entonces son estas las arritmias QRS ancho generalmente, las QRS ancho, las taquiarritmias QRS ancho. ¿Ya? Pero las más frecuentes son las QRS angostas, cuando el QRS es angosto. ¿Ya? Entonces, miren, cuando hace la frecuencia cardíaca muy incrementada, más de la frecuencia para la edad, por ejemplo, esto cuenta 185, ¿no? Paciente 40 años, digamos 185, el paciente hace hemodinamia inestable. ¿Qué quiere decir? Que la presión arterial es menos de 120/80. Se bajó la presión arterial. Miren acá, pero esta es una línea arterial diferente a la periférica, ¿no? Y entonces el que más fidedigno es la línea arterial. Entonces cuando entra a UCI el paciente le ponen un catéter a la línea arterial radial, se le pone, pum, se transfixia, sacas, le pones el catéter y pum, con un domo de presión, mide la presión automáticamente y sale en tu monitor, la línea arterial, digamos. Entonces más fidedigno, pero yo puedo ver acá, mira, está normal, pues, entre este y este, ¿qué vale? La línea arterial. Entonces inestabiliza a tu paciente porque hizo taquicardia. Entonces llega tu paciente, ves que está su frecuencia cardíaca más de 100 y ha salido las maniobras de Valsalva modificados, ¿no? Antes hacíamos un masaje carotídeo, pero ahora les hacemos soplar, ¿no? Mira, está soplando una jeringa de 20 este paciente, ¿no? Sopla la jeringa, este émbolo tiene que medirse, ¿no? De acá para acá, de mover. En ese movimiento, en 15 segundos tiene que hacer esto. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5, así sentadito, y luego le suben las piernas, las presiones bajan y mejoran a nivel de este lóbulo carotídeo y llega a 40 milímetros de mercurio y lo bloquea.
¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, lo primero que tienen que hacer. Entonces, si hay uno de vuestros compañeros que está con una arritmia, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle una pastillita de bolsillo, ¿no? Tu pastilla azul, ¿no? Si no tiene que tener tu jeringuita, ¿no? Jeringuita. Entonces, cuando tiene tu taquicardia, entonces tiene que soplar. Porque algunos se tocan, se dan, hagan agua, tragan agua, agarran pan más de gluten, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer son maniobras que están produciendo todo eso. Están produciendo 40 milímetros de mercurio en estas glóbulos carotídeos. Entonces, las maniobras de Valsalva modificadas son esas, ¿no? Y a mí me ha sucedido, como siempre cuento, cada vez que me llaman, voy a una consulta de emergencia, a una de las clínicas, no, que está cerca, sí, ya voy. Y así es una TPCB, una taquicardia, QRS angosto, ¿no? Ya, sí, le EKG, ya necesito amiodarona, propafenona, adenosina, necesito. Y en ese momento miran a la farmacia les mira y dicen, no, no tenemos, no usamos, no sabemos, nunca hemos usado. Entonces, mientras eso hay que hacer maniobras de Valsalva modificadas, ¿no? Y ese es el valor de Valsalva, ¿no? Es una de las frecuentes causas de ingreso a emergencia, ¿no? Y puede producir alteraciones en hemodinámica y se puede morir el paciente, se puede morir este paciente, ¿no? Se puede morir. Entonces, muy importante las maniobras de Valsalva modificadas. Y es así, mira que sale esta fórmula, ¿no? Que siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuándo vuestra frecuencia cardíaca máxima para vuestra edad? Usted que tiene 18, 20 años, ¿no? Son unos capullos, la generación Z, ¿no? Que han votado por Keiko. 220 menos 20, ¿no? 200, ¿no? Y el 85% es cuando comienza a trabajar vuestras coronarias. Vuestras coronarias comienzan a trabajar por acá, ¿no? Entonces, entonces yo voy a saber que mi frecuencia cardíaca es cuando es 170, ¿no? Entonces yo cuando troto, voy al gimnasio, estoy corriendo, hago mi ejercicio, mi frecuencia cardíaca normal, pues, ¿no? Pero a medida que envejecemos, diferente, ¿no? Nuestra frecuencia para nuestra edad, miren, en 119 para uno de 180, perdón, ¿no? Y ahí ya comienza el paciente a tener dolor de pecho, ¿por qué están con 120 nomás? Pero la fibrilación auricular, cuando se descompensa, se va hasta 170, 150, imagínate. Y hay una ley característica también acá, que cuando una frecuencia cardíaca es mayor de 150, puede ser una arritmia. Cualquier edad que sea, ¿no? Cualquier edad. ¿Cuánto tiene 150? Así puede ser. 140, sácale un EKG, ritmo sinusal, listo. Puede ser por fiebre, todo eso, ¿no? Esto es la fisiología que ya hemos hablado, que ya sabemos, esos son las taquiarritmias que se dividen. Tenemos 10 minutitos para hablar de algunas introducciones de estos, ¿no? Las taquiarritmias se dividen clásicamente en trastornos de forma, donde se forman y cuando conducen, ¿ya? Se producen donde se forman y cuando se conducen, o también los dos podría formarse. ¿Listo? Esta forma. Y miren acá cómo es, dentro de la formación de los impulsos es el automatismo y el desencadenamiento de la actividad. ¿Qué quiere decir el automatismo? Que hay zonas del corazón que no producían antes y ahora producen, se vuelven autómatas esas zonas. Y por eso se llama automatismo. Y hay algunas zonas que se desencadenan, el corazón se despolariza y se está repolarizando, esos son pues desencadenamientos después de la actividad, ¿no? Post-despolarizaciones precoces o post-despolarizaciones tardías. ¿Qué quiere decir precoces? Se está despolarizando, ya se despolarizó, se está repolarizando y comienza otro. Se comienza a estimular nuevamente ese corazón precozmente. O si no, ya despolarizó, se está recuperando, repolarizando, y luego de ahí recién aparece otro, ¿no? Tardías. Entonces así salen, miren estos, ¿no? Los ritmos de la unión de auriculoventricular, los ritmos de la unión que van más o menos de 40 a 60 latidos, las ondas P son negativas, complejo QRS estrecho, los idioventriculares, que están más asociados, te llaman así, por si acá ya te llama el intensivista, ¿no? Doctor, cardio, quiero que vengas a hacer una evaluación, tenemos un pacientito que está viendo, tiene alteraciones hidroelectrolíticas, va con trastornos de potasio, hidroelectrolíticos, premortem, el paciente, ritmo idioventricular, acelerado, paciente se va a morir, el paciente, tú dices, paciente con ritmo idioventricular acelerado, mal pronóstico a corto plazo. Y él le tranquiliza al intensivista, ya lo he visto el cardiólogo, ya me apoya, se va a morir probablemente, ¿no? Y así es. Y trastornos de conducción del impulso, ¿no? Mira, los trastornos de conducción de reentrada
auriculoventriculares o ectópicos también se pueden producir. Miren acá, para que haya estas de trastornos de conducción deben cumplir, mira estos, ¿no? La reentrada, 3 condiciones, 2 vías de conducción, ¿no? Funcionantes distintas. Acá viene una vía alfa, una vía beta, dentro del nodo auriculoventricularmente. Este es el más frecuente de las arritmias. Entonces hay una vía alfa y beta. Siempre ustedes han visto, ¿no? El alfa, yo soy grupo alfa, yo me acuerdo de la academia anterior estaba en el grupo alfa, ¿no? Era más veloces, más números, capos, ¿no? Pero en este caso, el alfa es más lento que el beta. El beta es más rápido, más veloz. Y su periodo refractario relativo es más corto que el otro, ¿no? El otro es más largo. Luego, vemos acá, ¿no? Eso es mnemotecnia, ¿no? Para que no se olviden. Estos son los sistemas de conducción. Normalmente, les pregunté a los chicos cuando estaban pasando visita, ¿en qué ritmo creen que ustedes van? Si veo que un paciente está con frecuencia cardíaca en 37. Y lo presentó vuestra compañera, ¿no? Todos los compañeros le dicen, ¿cuánta es su frecuencia cardíaca? 37. ¿Y cuál es tu plan? El plan es referirlo para un marcapaso o un marcapaso. Ya. ¿Y por qué le está dando marcapaso a tus compañeros que están distraídos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Se ha bloqueado, pues, ¿no? Se ha bloqueado. Entonces es un bloqueo. Normalmente, viendo la frecuencia cardíaca, yo puedo decir si mi pacientito ya necesita, ¿dónde se ha podido bloquear? Si está acá, estará pues, una frecuencia cardíaca entre 40 y 60, ¿no? Pero si está acá arriba de 40 a 100, de 60 a 100, entonces ritmo sinusal normal, ritmo ventricular, ritmo gisiano, sufragisiano, infragisiano. Nuestro paciente tenía un ritmo infragisiano, ¿no, doctorita? ¿Sí o no, doctora? Está acá la que ha presentado. Entonces, nuestro paciente tenía infragisiano y es muy importante cuando vamos a hacer este tema de arritmias, eso es, creo que es al final, no sé, pero cuanto más bajo es el bloqueo, el QRS es más ancho. Ese cuchillo, como el Génesis, ¿no? ¿Está bien, doctora? ¿Ya sabes? ¿Puedo seguir? Entonces, cuando el gisiano es muy profundo, o sea, cuando el bloqueo es muy por abajo, es alta mortalidad, riesgo de muerte súbita del paciente. Tú tienes que reconocerle, tomas el EKG, frecuencia cardíaca de 33, 27, este paciente se va a morir. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, está convulsionando, está haciendo signo de Stockhausen. Llámalo al neurólogo, no, al cardiólogo. ¿A quién vas a llamar si es un bloqueo? Al cardiólogo tienes que poner un transitorio. Y es lo que pasa con nuestro paciente, era un infragisiano, es un infragisiano ese bloqueo, porque tiene un QRS ancho. Pero doctor, yo he leído en mi libro que mi guía me dice que no me da la atropina, pero para esto no sirve la atropina. Cuando es QRS ancho, ahí cuando es QRS ancho, el bloqueo, perdón, cuando es angosto el QRS, ahí sí puede responder a atropina, ¿no? Puedes darle, si no tienes que darle dopamina, ¿no? Tienes que darle noradrenalina, tienes que darle, porque si no tu paciente va a hacer signos de bajo gasto. Esa contracción no va a satisfacer la demanda, va a hacer que la creatinina suba, el lactato suba y va a ser trastorno, insuficiencia renal. Si lo has dejado toda la noche, el paciente al día siguiente ya está grave. ¿Listo? Y esto en los intranodales, miren, ¿no? Los auriculoventriculares, una vía accesoria, Wolff-Parkinson-White, ¿no? El Wolff-Parkinson-White. ¿Listo? Así se va a clasificar entonces QRS angosto con RR regular, IR regular y regularmente irregular, fibrilación auricular. La arritmia más frecuente, QRS angosto, ¿no? QRS angosto con RR irregularmente irregular, sin onda P, fibrilación auricular, también puede haber un flúter auricular. ¿Listo? Pero si es regular, puede ser taquicardia de reentrada, auriculoventricular, flúter auricular, o simplemente con onda P, taquicardia sinusal inapropiada, ¿no? Y miren acá, cuando el complejo es QRS ancho, nos falta 2 minutos, cuando el complejo QRS ancho, ¿no? ¿Qué quiere decir QRS ancho? El QRS ancho es cuando mide más de 0,12, hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué nos decía Mario? Nos decía en D1, ¿debe? ¿Recuerdan? Cuando es más de 0,12. Entonces, cuando es más de 0,12, miren acá, hasta demostrar contrario, QRS ancho puede ser un bloqueo de rama derecha o rama izquierda. Entonces, si nosotros queremos seguir estudiando, ya este es para el cardiólogo, esto tiene una morfología de rama izquierda, ¿no? Una morfología, perdón, de rama derecha. Entonces, ¿de dónde está viniendo esta arritmia?
del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces el electrofisiólogo mira y dice, este tiene morfología de rama derecha. Entonces yo me voy a ir a evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y voy a estimular esa zona. Y si estimulo esa zona, reproduzco mi arritmia, y ahí lo quemo y se curó mi arritmia. Se llama ablación. Se llama ablación. Entonces, cuando escurre ese ancho, voy a usar criterios. Y acá dice, mira, criterios de Brugada para el diagnóstico de taquicardia con ese ancho. Brugada. Me dice, yo voy a evaluar si hay ausencia de complejo QRS, si el intervalo de QRS, cómo es, ¿no? Si hay disociación, uno de los criterios donde se evalúa la disociación, pregunta de examen, siempre evalúan, pero eso ya es para el internado, ¿no? Les preguntan dónde yo puedo encontrar criterios de disociación, ¿no? En taquicardia ventricular, en bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Está disociado nuestro paciente, ¿no? Y entonces tenemos estos que son preguntas de examen, los criterios de Brugada. Entonces ves cómo está, cuando tú veas un electrocardiograma, tú dices, frecuencia cardíaca más de 100, ya, taquicardia. ¿Cómo está el QRS? ¿Angosto? Angosto, muy bien. Entonces sería taquicardia, QRS, angosto. Si es más de 120, ancho. Hago Brugada. ¿Listo? Porque es peligroso el Brugada. Es peligroso, ¿ya? Entonces luego de ahí me pregunto, ¿cómo está mi RR? ¿Regular o está irregular? Está regular, muy bien. ¿Tengo onda P? Sí, muy bien. Solamente es taquicardia sinusal o taquicardia atrial de repente. Pero no tiene, está irregular la onda, RR irregular. Puede ser una fibrilación auricular, la frecuencia más cardíaca, ¿no? La más frecuente. Listo. Yo creo que ahí nos quedamos. Eso fue importante.